tensiones máximas entre Israel y Rusia por apoyo israelí a Ucrania. Las autoridades rusas están muy molestas con Israel tanto por su apoyo militar prestado a Ucrania, como por sus constantes agresiones contra su aliado sirio. Así es, Moscú advierte al gobierno de Tel Aviv que sus acciones en Ucrania les hace plantearse una serie de preguntas. Y una de esas preguntas es si deben seguir manteniéndose al margen ante las agresiones constantes de Israel contra Siria, así como impávidos ante el descarado apoyo israelí al gobierno de Kiev. Dos acciones que molestan mucho a Moscú, pues es de su interés que la guerra se termine lo antes posible, tanto en Ucrania, como en Siria. Pero con este continuo apoyo de los israelíes a Ucrania, así como con sus constantes agresiones contra Siria, lo hacen poco probable. De este modo, Rusia prohíbe el funcionamiento de cualquier ONG israelí en territorio ruso, sobre todo de la agencia judía. El cierre de esta agencia judía crea pavor entre el pueblo israelí, pues esta organización era la encargada del traslado de los judíos rusos a tierra de Israel. Situación que ya no será posible luego de que Rusia prohibiera su operación en suelo ruso. Esto, por supuesto, ha enfurecido al gobierno israelí, de tal modo que advierten a Moscú que, de continuar esta política hostil hacia las agencias judías, Israel podría prestar apoyo incondicional al gobierno de Kiev en su lucha contra las Fuerzas Armadas de Rusia. Estas amenazas de Israel han caído muy mal en el ánimo del presidente ruso, de tal modo que ha autorizado a los militares de Siria a utilizar los sistemas antiaéreos S-300 transferidos previamente por Moscú contra los aviones caza de Israel. De tal modo que el día de hoy las autoridades israelíes han denunciado el uso por primera vez de estos sistemas en contra de sus aviones. Aviones que, por supuesto, son utilizados contra Siria. De tal modo que lo que ha hecho el ejército sirio, autorizado por Moscú, no ha sido más que defenderse de las agresiones israelíes. Estas agresiones israelíes ya son de décadas de años atrás, pues incluso hasta antes del actual conflicto en Siria, ha habido 2 o 3 guerras entre Israel y Siria. De tal forma que estas actuales agresiones de Israel contra el gobierno de Damasco, así como contra sus fuerzas armadas, no son nada nuevas, y tampoco se terminarán ahora, sino que, muy por el contrario, estas aumentarán en la medida en que aumenten los roces entre los gobiernos de Tel Aviv y de Moscú. Pero lo que no deja de llamar la atención, es que por primera vez el gobierno de Israel reconozca el uso de los sistemas S-300 de fabricación rusa contra sus aeronaves militares. Esto quiere decir que, o se derribaron algunas de ellas, o de menos sufrieron algún daño por este ataque de las defensas antiaéreas sirias. Ministerio de Defensa israelí. Los sistemas de defensa aérea S-300 transferidos a Siria atacaron aviones israelíes. Julio 27, 2022. El ministro de Defensa israelí anunció el ataque del S-300 contra aviones de combate israelíes. El jefe del Ministerio de Defensa de Israel informó oficialmente que el caza israelí, que llevaba a cabo ataques contra Siria, fue atacado por sistemas de misiles antiaéreos S-300. Este último no logró derribar el avión de combate israelí, sin embargo, este hecho desconcertó seriamente a Israel, demostrando así que, en caso de amenazas, los aviones de las fuerzas de defensa de Israel serían atacados.
La declaración del ministro de Defensa israelí se hizo en el contexto de relaciones claramente complicadas entre las partes israelí y rusa, especialmente después de las amenazas de Israel de apoyar a Ucrania, cambiando el estado de la actitud hacia la operación militar especial rusa de neutral a negativa. A la luz de las tensas relaciones entre Moscú y Tel Aviv, hoy, martes, Israel anunció que sus aviones de combate fueron atacados por fuego antiaéreo sobre Siria en mayo, pero se evitaron consecuencias trágicas. El Canal 13 de Israel informó que el 13 de mayo, una batería de defensa aérea S-300 disparó contra aviones israelíes durante una salida de combate en Siria, sin golpear a ninguno de ellos. La revelación del incidente por parte del ministro de Defensa, Benny Gantz, se produce en medio de las tensiones entre los dos países tras la condena de Israel a Rusia por la operación especial en Ucrania y las acciones de investigación de Moscú contra la Agencia de Inmigración Judía. Este fue un incidente aislado, dijo Gantz en una conferencia organizada por el Canal 13, cuando se le pidió que confirmara la noticia. También agregó que el ataque comenzó cuando los aviones se retiraron y casi no había aviones. Gantz dijo que la coordinación de Israel con Rusia sobre Siria está ahora, creo, en un estado estable, pero siempre tenemos en cuenta historias de este tipo. La embajada rusa en Israel no respondió a una solicitud de comentarios, informó el periódico israelí Nesif. En el contexto de desacuerdos obvios entre Israel y Rusia, los expertos no excluyen que las relaciones entre los dos países se deterioren significativamente, mientras que para Israel esto puede tener consecuencias extremadamente negativas, especialmente cuando se intentan más acciones relacionadas con los ataques contra Siria. Rusia advierte. El apoyo de Israel a Ucrania plantea preguntas. El Ministerio de Exteriores de Rusia denuncia la postura antirrusa del gobierno de Israel en cuanto al conflicto en Ucrania y señala que este enfoque causa pesar. Desafortunadamente, escuchamos una retórica completamente destructiva y, sobre todo, sesgada en las declaraciones que Tel Aviv hizo en los últimos meses, ha dicho este martes la portavoz de la Cancillería de Rusia, María Zakharova, en una entrevista televisiva. Ha tachado la postura del gobierno israelí de poco útil, señalando que el apoyo de Israel a Ucrania plantea preguntas. De hecho, la diplomática rusa ha criticado a Israel por haber optado por apoyar al régimen de Kiev en lugar de apoyar al pueblo ucraniano. Crece la tensión entre Rusia e Israel. El rotativo de Jerusalem Post, informó el lunes que ciertos centros judíos que operan en Rusia se encuentran en una situación similar a la agencia judía que, a principios de este julio, recibió una carta del gobierno de Moscú que le ordenaba la detención de sus operaciones. Incluso el Ministerio de Justicia de Rusia pidió oficialmente el jueves la disolución de dicha agencia, que instiga la inmigración de judíos hacia el país de Israel. Israel ha advertido que las relaciones con Rusia se verían afectadas por dichas medidas, y cree que tales pasos no se deben a problemas legales, sino que son una forma de represalia de Moscú contra el gobierno de Tel Aviv por su apoyo a Ucrania. En efecto, Israel ofrece apoyo a Ucrania, que desde el 24 de febrero pasado es escenario de la operación rusa. Moscú asegura que Israel respalda a los extremistas en Ucrania y ha alertado en distintas ocasiones de las secuelas de tales ayudas a Kiev.
Sájarova ha recalcado, en sus declaraciones de este martes, que depende del Ministerio de Justicia de Rusia tomar una decisión sobre el destino de la rama rusa de la agencia judía. Es una cuestión del Ministerio de Justicia, esa es la información que tengo. Definitivamente, es un asunto legal, ha dicho cuando se le preguntó sobre el destino de la organización.